Ya está activo. ¿Tienes activado su audio? Sí, señor. Ok, ¿qué es lo que vamos a ver hoy día entonces? Básicamente vamos a repasar, porque esto sí que yo creo que deberían estar un poquito más refresh ustedes, con el tema de los equipos, con el cálculo de equipos, espero, crucemos los dedos. Yo acá les voy a mostrar lo típico que uno debería considerar, ¿cierto? Un poco mostrar qué significan los rendimientos, vamos a desglosar un poco el término de los tiempos operativos, los tiempos hábiles, etcétera, que eso finalmente nos va a llevar a que seamos capaces de nosotros discretizar dentro de las horas efectivas o de las horas día que tiene, ¿cierto?, por turno, que vamos a llegar a establecer cuántas horas efectivas se pueden trabajar en el turno, y esas horas son las que realmente se utilizan para el cálculo de los equipos. ¿Ya? ¿Por qué es importante de nuevo el tema del cálculo de equipos? Como lo estuvimos mirando las clases pasadas y lo que yo les he estado comentando, principalmente recuerden que en el costo mina del orden de sobre el 45% del costo representa el equipo de los camiones, ¿ya? Por lo tanto, como es muy importante o es muy grande la proporción que tiene el tema de los camiones en el costo mina, nosotros debemos asegurar de establecer una buena cálculo, ¿ya? ¿Qué significa un buen cálculo? Tener una metodología que sea súper trazable, y que eso nos permita tener el detalle suficiente para poder estimar de buena manera los equipos, ¿ya? Por eso es importante el tema del costo. Y dentro si discretizamos nuevamente el tema del plan, el otro tema que pega bastante es, por ejemplo, el tema de los combustibles, ¿ya? Por eso ahora también se están evaluando nuevas tecnologías, ya sea camión eléctrico, que básicamente el camión eléctrico también tiene un motor, ¿cierto? Para la partida necesita un poco de diésel para echar a andar ahí todo el funcionamiento eléctrico. Pero de todas maneras, el consumo, si uno lo compara respecto a un camión 100% diésel, obviamente hay ahí un ahorro importante en ese concepto, y obviamente tiene más tecnología asociada al tema de cómo va a traspasar la energía eléctrica a los camiones, ¿ya? Y es por eso que también tenemos también el tema del combustible por hidrógeno, que también ahí hay un avance importante, ya se están probando camiones con hidrógeno como combustible. Entonces, toda esa tecnología va en pos, ¿cierto?, de mejorar el costo mínimo, básicamente. Todo el apoyo tecnológico va orientado a disminuir los costos. Y por eso también se están probando volver, por ejemplo, a camiones trolley. Se van a empezar a probar acá también en Chile camiones trolley, ¿ya? Que van conectados los camiones, ¿cierto? Igual como en Valparaíso, pero ya camiones mineros. Entonces, todo eso va obviamente en pos de mejorar los costos operativos. Entonces, vamos a empezar ¿qué es lo que vamos a ver ahora? Bueno, una pequeña introducción, básicamente, de lo que vamos a conversar. Vamos a repasar el índice ASARCO, que ese más o menos, yo creo que eso le hace sentido, que es lo que es el índice ASARCO, que es como el común que se utiliza. Hay variaciones respecto, cada compañía tiene cómo distribuye sus tiempos, pero básicamente este es como el estándar, y luego, o sea, hay pequeños ajustes que cada una de las compañías lo va realizando en base a su experiencia. Luego, una forma sencilla de cálculo de rendimiento de equipo, y finalmente una lámina donde cómo se determinaría, por ejemplo, la mano de obra, que también es importante determinarla para establecer finalmente el OPEX min. Entonces, ¿cuáles son los puntos importantes acá? Bueno, el rendimiento del equipo es la forma de medir la productividad que pueda tener en un periodo de tiempo,
Esa es una definición muy simple, ¿ya? No podemos estar hablando aquí millones de definiciones, pero aquí hay una definición bastante sencilla. Es cómo puedo medir la productividad del equipo en un periodo. Ese es el rendimiento. Estos indicadores también nos sirven para analizar el comportamiento del equipo y tomar decisiones. ¿Cuáles son las decisiones que uno toma? Si yo veo que el rendimiento de un equipo es pobre o es bajo, significa que o me falta mantención o que el equipo ya está llegando a su vida útil. Por lo tanto, ese equipo, en vez de estar ayudándome o favoreciéndome en mi proceso productivo, a lo mejor está haciendo un costo más alto, que era pensando en lo que vimos la semana pasada en la clase. Entonces, a lo mejor ese equipo necesito cambiarlo por tener un equipo de mayor rendimiento que a lo mejor o lo llevo a mantención o lo cambio lisa y llanamente. Por eso es importante tener estos índices, que son los típicos KPI que empiezan a aparecer en todos los índices de productividad que tienen las compañías. Y bueno, y estos índices son toneladas por hora, metros por hora, dependiendo cuál es su performance, ¿cierto?, dentro del ciclo. Y para esto es importante conocer la definición de los tiempos cronológicos, que es lo que yo les mencionaba, que tiene la empresa en donde se está trabajando, siendo el más conocido el método ASARCO, que sus siglas son del American Smelting and Refining Company. Eso es ASARCO, digamos lo que significa esta sigla. Y este método ASARCO lo único que hace o te demuestra es que te dice, de mis 24 horas que yo tengo en el día, estas son mis horas efectivas, estas son mis horas operativas, estas son horas que yo en realidad las tengo perdidas, son inhábiles, etc. Básicamente hace una distribución de los tiempos para que tú finalmente puedas decir, ok, mi mina trabaja 2 turnos, por ejemplo, de 12 horas, pero de las 12 horas a lo mejor son 10 horas efectivas. Y tengo 2 horas de pérdidas por traslado, por cambio de turno, almuerzo y ese tipo de cosas. Esas son las horas perdidas que en el fondo tú no estás trabajando. Y ahí, en base a eso, se genera este esquema, donde obviamente tengo el tiempo cronológico, son las 24 horas, ¿cierto? Lo que aparece acá. Y luego este tiempo cronológico lo tengo en tiempo hábil y un tiempo no hábil. El tiempo hábil lo tengo dividido en horas operativas y tengo horas en reserva y horas de mantenimiento. ¿Ok? Y dentro de las horas operativas tengo las horas efectivas y las horas que corresponden a pérdidas operacionales. Y en base a eso, como les digo, las compañías, cada uno ha trabajado en base a este como base y lo van ajustando de acuerdo a su consideración. Entonces acá, bueno, vienen una serie de, les coloqué más o menos unas definiciones para que las tengan en mente. Y, por ejemplo, el hábil, ¿cierto? Son las horas en que la faena está en la actividad productiva y o en tareas de mantención de sus elementos de producción o infraestructura. Y en estas horas cada instalación o unidad está en tiempo de operación, que son las horas que el equipo se encuentra en condiciones electromecánicas de cumplir su función y con tareas asignadas. Y este tiempo se divide en efectivo y también tengo un tiempo de pérdida operacional. Entonces el tiempo operativo, o horas de operación, el equipo lo tengo en buenas condiciones electromecánicas, es decir, no lo tengo con ningún problema y está listo para cumplir su función, ¿ya? Con una tarea asignada. Eso es lo que significa este punto. El tiempo efectivo son las horas en que la unidad o el equipo está funcionando y cumpliendo su objetivo de diseño. O sea, si tengo una pala, el objetivo de la pala es cargar. Entonces, la pala la tengo cargando y por lo tanto eso es un tiempo efectivo. El camión, tengo que trasladar el material y está funcionando y trabajando con la asignación de las palas y los destinos. Entonces, el equipo está cumpliendo su tiempo efectivo, ¿ya? El equipo está trabajando, básicamente, en la tarea que le corresponde. Y el tiempo de pérdida operacional son las horas en que el equipo está en condiciones electromecánicas de operar, ¿ya?
o sea, no tiene ningún problema mecánico el equipo. Sin embargo, no puede realizar esa función por motivos ajenos a su funcionamiento, como son traslados, espera en pala, espera en chancador, cambio de turno, o por baño, o en general por razones asignadas a coordinaciones de las operaciones. Es decir, no está cumpliendo su objetivo, ¿ya? Ese es el tiempo de pérdida operacional. El equipo está funcionando, está en buenas condiciones, pero no está realizando su tarea, ¿ya? El tiempo en reserva son las horas hábiles en que el equipo está en condiciones, ¿cierto?, mecánicas o electromecánicas, de cumplir su función y no se realiza por motivos originados por una o por las siguientes razones. Por ejemplo, por falta de operador. Si es una hora de colación, se toma como tiempo inhábil. Si el equipo sigue funcionando y hay cambio de operador, se considera tiempo de operación. Si el equipo de carguío no se encuentra disponible y los camiones no son reasignados a otro equipo de carguío, estos se consideran reserva. Y los equipos que no han sido considerados en el plan minero y no se requiere para su uso. ¿Ya? Esos son los dos puntos en general, los dos bullets últimos. Es como más común el tema de reserva. En el fondo tengo el equipo disponible, desde el punto de vista mecánico está funcionando, pero no lo tengo asignado. ¿Ya? Bueno, el tiempo de mantención. Durante este tiempo el equipo está siendo sometido a mantención para poder tener la continuidad de la operación. Existe dos tipos de mantención, una programada y una no programada, ¿cierto? El tiempo de mantenimiento se divide en esperas de personal y o equipos de apoyo y o repuestos, el traslado hacia y desde los talleres o estación de mantención o reparación, movimiento y o espera de estos lugares en reparación y o mantención. Hay toda una logística, obviamente, que se debe generar cuando tengo una mantención. En general, por ejemplo, los equipos, los camiones, algunas perforadoras, los cargadores frontales y ese tipo de equipos, ¿cierto?, se van al track shop, ¿sí?, para su mantención. Pero, por ejemplo, las palas, sobre todo las palas grandes, las palas cables, las de 73, que son un monstruo, ¿cierto?, esas generalmente se hace la mantención ahí en el sitio. Entonces, no sé si han visto algunas imágenes o algunos videos que acordonan, ¿cierto?, el perímetro de la pala y ahí se genera todo el tema en las palas. Hay algunos también que, obviamente, un cargador frontal que tiene capacidad de poder desplazarse, eventualmente por eso esos se van al track shop, ¿ya? Hay algunos, en algunas faenas yo he visto que incluso para trasladar estos equipos grandes usan unas camas bajas. Entonces los suben, ¿cierto?, a estas camas bajas y los trasladan. Entonces con eso mejoran el tiempo de traslado. Es mucho más rápido hacer esta operación que el mismo equipo vaya moviéndose solo. De repente las palas, por ejemplo, cuando ya cumplen su función en esa fase o en ese frente y tienen que moverse a otro sitio, hay algunas que usan estas camas bajas también para moverlo y así se disminuye el tiempo de traslado. Porque de repente te podéis demorar, dependiendo de la geometría o lo que sea, como 2 días, por ejemplo, en mover una pala de un lugar a otro, ¿ya? Pero eso obviamente va a depender de la topografía y de la mina. Ahora bien, los índices de disponibilidad física y disponibilidad mecánica son los indicadores que miden el comportamiento mecánico de las máquinas en la operación. Entonces, lo típico, la disponibilidad física es la fracción del total de horas hábiles expresada en porcentaje en el que un equipo está en condiciones mecánicas y eléctricas para operar. Entonces la disponibilidad física son las horas hábiles menos la hora de mantención dividido por la hora hábiles por 100. Es un factor. Entonces, por ejemplo, bien sencillo, si el equipo está en mantención por 3 horas, la disponibilidad del día son los 24 menos las 3 horas que está en mantención, dividido por 24 por 100. En el fondo tiene una disponibilidad de 87.5%. ¿El DF no es lo mismo que el TEO, que el tiempo operativo? No.
No, porque el tiempo operativo es un tiempo. Ah, ya. Y este es un factor del tiempo. Disponibilidad de... ¿Cachai? ¿Qué porcentaje de tu tiempo tú lo tienes, está el equipo disponible? Y en el otro es cuántas horas del equipo, cuántas horas él está en operación. Es casi lo mismo, pero una es una proporción y la otra es el otro es un tiempo. Después tenemos la utilización, que es la típica, que es el tiempo en que el equipo se encuentra operando y se debe contabilizar las pérdidas operacionales. Entonces aquí la utilización son las horas disponibles menos las pérdidas operacionales dividido por las horas disponibles. Entonces, con el ejemplo anterior, si el equipo está en mantención por 3 horas y las pérdidas operacionales son de 2, entonces 21 menos 2, ¿sí? Partido por 21. Entonces tengo una utilización de 90%. Profe, ¿qué se considera pérdidas operacionales? Las pérdidas operacionales, tiempo, pérdida operacional. Son las horas en que el equipo está en condiciones electromecánicas de operar, sin embargo, no puede realizarse por motivos ajenos a su funcionamiento. Los traslados, las esperas tanto en la pala, el chancador, cambio de turno, etc. Son cosas ajenas para que el equipo, ¿cierto?, cumpla su función. Pero el equipo está 100% está en condiciones de cumplir su función. Después de eso, estamos acá. Y la hora efectiva son las horas en que el equipo se encuentra realizando la operación para el cual fue diseñado. ¿Ya? Entonces, un ejemplo, si la mantención es de 3 horas y las pérdidas operacionales son 2 horas, las horas efectivas son las 24 menos las 3 menos las 2, 19. ¿Ya? Ahí tenéis en términos de numérico y también se puede expresar por la disponibilidad por la utilización, que sería de las 24 horas, yo tengo una disponibilidad de tanto por ciento con una utilización de tanto por ciento y eso me da las horas efectivas que yo estoy disponible para trabajar. Aquí hay un ejemplo súper sencillo de cómo el cálculo de la hora efectiva. Entonces, aquí lo estamos llevando a que estamos suponiendo que dentro de las 24 horas, ¿cierto? Tengo un solo turno, ¿ya? Este ejemplo, en particular hace este supuesto. En el fondo solamente yo voy a tener disponible para trabajar efectivo 19 horas de las 24. Entonces acá un poco un resumen de estos indicadores. Ahí tengo las horas cronológicas, que es cierto, que son 24 horas al día, el tiempo disponible, que serían el tiempo hábil menos los retrasos que puedan generarse, el tiempo operativo, tiempo disponible menos retraso programado, el tiempo de utilización efectiva, el tiempo operativo menos las pérdidas operativas, y a mano derecha tenemos el rendimiento efectivo, que son las toneladas por el tiempo efectivo, ¿cierto? El rendimiento operativo son las toneladas por el tiempo operativo, la disponibilidad, tiempo disponible por horas cronológicas, y la utilización, el tiempo efectivo partido por el tiempo disponible. Ahí tenemos también otras condiciones que esto yo creo que le hace, por lo menos creo que le hace sentido. O algo, algún recuerdo por ahí, espero que tengan. Por carguillo y transporte. En carguillo y transporte deberían haber visto todo esto. No, lo primero no. Esto sí. Ya, pero se fijan que esto gatilla de lo primero que yo les mostré, básicamente. O sea, la base de todos estos factores viene de un criterio azarco, de cómo hago yo la distribución de los tiempos. De ahí, si ustedes se fijan, gatillan en estos factores. Por eso es importante partir de, ok, de aquí yo parto, esta es mi base y genero estos indicadores. ¿Ya? Porque así entiendo de dónde viene el concepto desde la base. Por eso me interesa siempre reafirmarle, ok, esto parte de aquí, esto es la base, y luego gatillamos, ¿cierto?, en el otro. Y así entiendo todo
tengo la visión general y no una visión sesgada de, ok, esto me lo aprendo porque sí, pero no entiendo por qué. Esa es la diferencia. Ok, ¿cómo entonces, por ejemplo, del cálculo del rendimiento del equipo, por ejemplo, en la perforación? Aquí voy a hacer un ejemplo muy sencillo para también un poquito más de refresco. Entonces, obviamente, es importante recordar que en cada pozo se debe perforar la pasadura, que es la sobreperforación, que se requiere para lograr la extracción completa del banco. Se debe tomar en cuenta que para perforar un pozo se debe agregar varias barras, ¿cierto?, para lograr la profundidad deseada, al igual que la máquina debe trasladarse para cambio entre pozos en un diagrama de disparo. Entonces, si yo tengo una altura de banco de 10 metros, tengo una pasadura de 3, el tiempo efectivo de la perforación, yo se las doy, que son 25 minutos por pozo, ¿ya? Y esto, ¿cómo se calcula? Obviamente va a depender del tipo de roca y ese tipo de cosas, ¿ya? Hay unos índices también que en base a eso se determina cuál es la velocidad de perforación. Entonces, el rendimiento sería, ¿cierto? ¿Qué es lo que yo necesito sacar o perforar? Son los 10 metros de la altura más los 3 metros de la pasadura. Entonces ahí tengo 13 metros y el rendimiento dividido por los 25 minutos por pozo. Y por lo tanto, el rendimiento me da en 31 metros por hora, efectiva. ¿Ya? Los minutos los pasé ahora. Y eso es todo. Súper fácil el cálculo. ¿Ya? ¿Se entendió? Sí. Ya. En el fondo, ¿cuánto me demoro en perforar los 13 metros? Si yo sé que... ¿Por qué 13? Porque tengo la altura del banco más la pasadura. Ahí están los 13. ¿Y por qué 25? Porque un dato. Esa es la velocidad de perforación de mi pozo en este momento. Profe, ¿tiene un lápiz por eso? Sí. El tiempo igual depende de la ropa, como digo. Sí, claro, claro. Pues, si una roca más mala, pues te puede demorar más. O si tenéis una roca más blanda, a lo mejor ese 25, a lo mejor es 30. Sería esto, ¿no? Eso sería, de ahí serían los 3 metros, ¿no? Sí, Eso sería los 3 metros. Ahí están los 3 metros y esto serían los 10. correcto. Ahora, un ejercicio sencillo también para el carguío. Entonces, por ejemplo, una pala de 53 yardas, más o menos te hace 70 toneladas por baldada. Más o menos. ¿Ya? El match pala camión, para el número de pases, me dice que son 3. ¿Ya? Que son la cantidad de pases. Este es dato, ese también se calcula. La velocidad de penetración de la baldada es 1 minuto. Esa es la penetración por baldada, significa que es cuando el balde se mete, ¿cierto?, en el cerro. Esa es la penetración, ¿ya? Luego viene el giro, que son 15 segundos. Entonces, la pala, ¿qué es lo que hace? ¿Cierto? Entra en el rajo, o sea, entra en el, digamos, en la pared, carga y gira. ¿Ya? Ese es este que está aquí. Velocidad de giro. Y después viene la velocidad cuando yo descargo en el camión. ¿Ya? Ese es el ciclo que estamos mirando. Entonces, ingresa la pala a la frente, ¿cierto? Carga, gira y descarga. ¿Ya? Son estos de aquí. Entonces, ¿cómo se calcula? El rendimiento, ¿qué sería? Como son 3 baldadas, o sea, perdón, son 3 pases, son 3 por 70. Eso es lo que hace cada uno como ciclo total, como ciclo completo, ¿cierto? Serían 210 toneladas para llenar un camión. ¿Sí? Y luego, ¿cómo se distribuye este tiempo? Aquí viene el tiempo. Entonces, si el ciclo son 3 pases, yo cargo, levanto, giro y cargo, lo tengo que hacer 3 veces. ¿Sí? ¿Se entiende eso?
Entonces aquí, por eso está por 3. ¿Sí? Abajo. Tengo que hacer 3 de penetración. 3, bueno, acá está pasado minuto. ¿Sí? La velocidad del giro, Ahí el profe donde dice 0.25 debería ser 0.15, ¿no? no, porque aquí está 0,25 minutos y estos son 15 segundos. Ah, ya. Ojo ahí con eso. Ya. Ahí te lo he pelado. Sí o sí tiene que estar en... Tenéis que llevarlo a minutos Ya. o a horas. Ya. Tenéis que llevar todas las unidades a minutos, a horas, lo que sea. Ah, ya, pero En general el rendimiento son toneladas por hora. Ya. Entonces, te pueden dar el dato tanto en minutos o te lo pueden dar en segundos. Entonces tú obviamente primero lleváis todo a minutos y después acá lo multiplicáis por 60 y lo lleváis a horas. Listo. Recuerden que el índice son siempre toneladas por hora. Eso es lo que hace la pala, toneladas por hora, toneladas por hora. El camión también, rendimiento, toneladas por hora. ¿Por cuánto? Horas efectivas, por horas anuales, tanto. ¿Cumplo mi plan? Sí. ¿Cuánto se mueve el plan? Recuerden que al final se lleva horas, horas se quita. ¿Por qué? Porque si tengo tantas horas por tonelada, divido por las toneladas o divido por la cantidad claro, de las toneladas, voy a tener las horas camión. Y esas horas camión finalmente se traducen en el número de camiones anuales. Qué bueno, Flamengo. Entonces, al hacer esto, llevando todo primero a minutos, ¿cierto? Después lo paso a horas y tengo que el rendimiento de la pala, en este caso son 2.400 toneladas por hora. ¿Ya? Ahí tienen un ejercicio súper simple de cómo hacerlo. Recuerden las unidades. Si aquí yo me equivoco, tengo todo malo para abajo. Aquí lamentablemente es bueno o es malo. Pues más o menos. Aquí no hay más o menos. Aquí no hay más o menos. Es que te da todo mal después. Calculáis todo mal, pues. Después, en el transporte, un poco de qué significa calcular rendimiento del equipo de transporte. Es imprescindible conocer el tiempo del ciclo. Entonces, obviamente, tengo el tiempo de viaje. Primero, obviamente, tengo un tiempo cuando me cargan, ¿cierto? Una vez que el camión está cargado, tengo un tiempo de viaje al destino, lastre, al destino botadero 1, 2, el que sea, puede ser a un stock o también puede ser al destino de planta, al chancado, ¿ya? Luego tengo el tiempo de maniobra y aculotamiento con el tiempo de descarga. En el fondo el camión se acomoda, ¿cierto? Para poder descargar. Luego el camión retorna a su destino inicial, que va vacío, ¿cierto? Y luego tiene un tiempo de maniobra y aculatamiento, ¿cierto? Y un tiempo de espera podría haber, mientras la pala está cargando al otro camión, y finalmente tiene el tiempo de carguillo. Y ahí el ciclo se repite. Entonces acá tengo un ciclo completo del... ¿El tiempo de regreso es menor por cada mismo material? Sí, debería ser menor porque va vacío. Ahora, puede ser que te salga un poco más largo dependiendo del destino, porque a lo mejor tiene que recorrer un lugar mucho más alejado. ¿Ya? Pero en general debería ser un tiempo menor porque el camión va vacío respecto al camión que va cargado. ¿Ya? Recuerden que existen estas típicas curvas Rimpul que se llaman, que van basados en respecto de las capacidades, el peso del equipo, lo que carga el equipo, la pendiente de la rampa, y en eso se ve el efectivo en las velocidades. Y con eso también hay una distribución de los perfiles. Entonces, por ejemplo, acá tengo si tengo un camión de 200 toneladas con distancia botadero 2,5 kilómetros, tengo una velocidad media, por ejemplo, de 10 kilómetros por hora cargado y 20 kilómetros por hora vacío, tengo un tiempo de espera de 10 minutos, tiempo de maniobra y aculatamiento 1 minuto, tiempo de carguío 5 minutos, tiempo de maniobra y aculatamiento 2 minutos,
tiempo de descarga 30 segundos. ¿Sí? Por lo tanto, el tiempo de viaje cargado serían lo que tengo que recorrer dividido por la velocidad, ¿cierto?, en el cual el camión va cargado. Entonces, si recordamos cómo es la función de tiempo, es distancia partido por velocidad. ¿Sí? Entonces, la distancia, que son 2,5 kilómetros, lo divido por los 10 kilómetros por hora y eso me da 15 minutos. ¿Sí? Luego, vacío es la misma distancia dividido por 20 y ahí, por ejemplo, ahí en este caso, como es el 50% la diferencia, aquí me marca que me demoro la mitad del tiempo en devolverme. Ahí está lo que me decías tú, César. ¿Ya? Bueno, un ejemplo así bien simple. No es tanta la diferencia, sí, pero en general para el ejemplo, para que quede bien clarito. ¿Ya? Y luego el tiempo del ciclo, que ya lo tengo, que sería cierto que tengo lo que espera la espera de la pala, la maniobra, el carguío, la maniobra del aculatamiento, el tiempo de descarga y los tiempos de ida y vuelta. Tengo que el ciclo total del camión puro es de 41 minutos. Entonces el rendimiento de ese camión, ¿cierto?, serían las 200 toneladas del camión como capacidad dividido por su tiempo de ciclo, que serían los 41, lo multiplicamos eso por 60 y me da, dice que ese camión tiene un rendimiento de 292.6 toneladas por hora. Y ahí tengo el rendimiento del camión. ¿Ya? Súper fácil, simple, ¿cómo lo calcular? ¿Ya? Ahora, obviamente esta cuestión se puede enredar como ustedes quieran y se enreda, pero así es lo más simple para que se entienda cuál es el concepto general, que tengo que entender cuánto el camión debe trasladar, cuál es su ciclo completo, ¿cierto?, entre ida y vuelta más lo que está cargado y el tiempo de el ida y vuelta. Y con eso ustedes calculan el rendimiento del camión. Usted dijo que para cuando lo va cargado hay que tener en consideración las pendientes y todo. ¿Sí? Y ahí, ¿qué pasa si por la topografía tengo distintas pendientes? ¿Tengo que ir sacándolo uno por uno? Sí, señor. Al final tú sacáis un promedio ponderado. Ah, Es lo mismo. Les va a seguir el cálculo de las leyes, es lo mismo. En general, con detalle, uno tiene un perfil de velocidad en función de por ejemplo, si es plano, ¿cierto? El plano generalmente uno lo puede considerar entre menos 2 y, no sé, y 4%, supongamos, dependiendo del criterio que tenga la faena. Pero supongamos ese criterio, entre menos 2% de la pendiente y 4% es plano. Y ahí yo voy a tener una velocidad, ¿sí?, que en general, por ejemplo, puede ser de 40, ¿ya?, porque tengo la mejor condición. Luego, entre 4% por ejemplo, y 9, para mí es pendiente. Y ahí voy a tener una velocidad, a lo mejor, dependiendo si voy cargado o vacío, voy a tener una velocidad de, a lo mejor, 25 si está vacío, y a lo mejor voy a tener 20 si está cargado. Y eso es en un sentido, ¿ya? Y luego, obviamente, me tengo que devolver. Entonces, el primer sentido es cuando el camión va cargado, entonces hace el plano, ¿sí? Luego vamos a suponer que sube, ¿cierto?, y llega al destino, cargado. Y luego baja vacío, entonces ahí va a tener, por ejemplo, 20% en ese mismo tramo, y después tiene los 40 que va a ser lo mismo cargado o vacío. Vamos a suponer que tiene el mismo perfil. Entonces, ¿cómo lo calcularía el tiempo del ciclo? Porque voy a tener velocidades distintas por tramo. Entonces yo tengo que asignar en ese tramo
cuánto es la distancia, la cantidad de metros que yo tengo, por ejemplo, en pendiente, y le asigno esa velocidad a esa cantidad de metros, ¿cierto? Ponderado. Luego sumo lo que está en plano con esta velocidad, más lo otro, etcétera, 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 y divido por la distancia total, y con eso voy a tener el ciclo promedio ponderado. Es igual como una ley. Entonces, antes de calcular el tiempo, primero tendría que hacer la tabla de velocidad. Sí, por eso es importante hacer el perfil de transporte primero. Porque por eso hay que hacer las rutas de transporte, porque en las rutas de transporte finalmente yo voy a saber del total de lo que yo me tengo que desplazar. Supongamos que mi perfil va a ser esto. Voy a llegar aquí tengo mi salida XPID, suponte, y tengo acá, por ejemplo, el botadero. Y aquí está el chancado. Chancado, y a lo mejor podría tener aquí al ladito esto. Supongamos. ¿Ya? Entonces, y esto es, vamos a suponer que esto es más o menos ese a lo mejor el PIB, ¿ya? Como contorno general. Entonces, ¿qué es lo que tengo acá? Yo podría tener, ¿cierto?, una línea, genero mi línea por el periodo, hacia el botadero, la misma línea hacia el cercado y la misma línea de stock, dependiendo mi plan. Entonces, mi plan minero, vamos a suponer que este es el periodo 3. El periodo 3 dice que tengo mineral, estoy alimentando 17 millones, supongamos. Tengo lastre, 30 millones. ¿Ya? No tengo stock en ese periodo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Entonces, primero, genero la ruta y digo, la distancia hacia el mineral, o chancado, supongamos que sea, no sé, 3 kilómetros, como distancia total, ¿sí? Y tengo una distancia hacia el lastre, y vamos a suponer que esta distancia son 5 kilómetros, como distancia total, ¿sí? Entonces, esta distancia del mineral, yo voy a tener una distancia en flat, que es una distancia plana, ¿sí?, más una distancia en pendiente. ¿Sí? ¿Ok? ¿Por qué? Porque recuerden que yo tengo que recorrer, entonces yo voy pasando, tengo que ir subiendo el niveles y por lo tanto tengo una distancia pendiente de lo que, si tengo una rampa de 10% y una altura de 15 metros, mi rampa total como longitud es de 150 metros, ¿cierto? Todos saben eso, ¿no? ¿Cachai? Ahí hay geometría. Ahí hay geometría. ¿Ya? Entonces, en el fondo, por cada banco que yo voy subiendo, ¿cierto?, tengo que avanzar 150 metros en pendiente. ¿Sí? Y eso, y lo mismo para el lastre. Distancia en flat, más distancia en pendiente. ¿Ok? Entonces, una vez que yo tengo esta información discretizada, me voy ahora a las velocidades de los camiones. Entonces, la velocidad de los camiones va a depender si estoy en flat o si estoy en pendiente. Y además, velocidad. Y además, si es que estoy cargado o vacío. ¿Ok? Entonces, vamos a suponer que
en kilómetros por hora. Y en pendiente, y esto también está en subiendo y bajando. ¿Ya? También tengo la inclinación. Entonces, pendiente subiendo, cargado, el camión es más lento que bajando cargado. De hecho, cuando vais bajando cargado, el viejo tiene que ir más enganchado, porque va con peso. ¿Ya? Acuérdense cuando venimos en las curvas o en las cuestas, los camiones dicen, ok, enganchen cuando van bajando, pues se van a ir bajando. ¿Ya? Entonces, vamos a suponer que subiendo en pendiente cargado, supongamos que sea 20, y en pendiente cargado bajando, a lo mejor es, no, que sea 22. ¿Ya? Va a tener una diferencia. Y luego en vacío, también, el vacío también va a tener una velocidad distinta si va vacío subiendo que si va vacío bajando. Obviamente subiendo también va a tener vamos a suponer que subiendo es 25 y bajando es 30. ¿Y en el flat son iguales? Y en el flat son iguales. ¿Por qué? Porque alcanzan a pasar bien los cambios. Entonces es como que el flat tiene un régimen. ¿Cachai? Entonces aquí tengo esta distribución de velocidad afectado a cómo yo tengo distribuido la distancia en el minero. Entonces, por ejemplo, ¿cómo yo haría si tengo un perfil? Entonces en el perfil yo les digo, por ejemplo, el flat, la distancia al estéril. Calculen el tiempo del ciclo al estéril y les doy todos estos datos. ¿Cómo lo haría? Si yo les doy todos estos datos, les doy los tonelajes, se los puedo dar esta muy fácil. ¿Ya? Pero hagamos una pura fácil. Calculemos solamente el ciclo del camión, dado que les doy toda esta configuración. Y les doy esto. Entonces les voy a decir, por ejemplo, el flat son de los 5 kilómetros, a lo mejor son 700 metros. 700 metros en flat, luego tengo el uphill, el downhill, ya, el para arriba o para abajo, que básicamente la distancia es lo mismo, la diferencia es que va a raleno, ¿no? Uno va cargado o vacío, ¿ya? Pero la distancia es la misma. Entonces aquí, supongamos que voy a subir 2,3 kilómetros, 2.300 metros. Aquí tengo 3, ¿cierto? Y 2 kilómetros. ¿Está bien ahí o no? Sí. Este, para que me sume 5, para ser consistente. 2,3, ya, venga. Listo. Calculen el tiempo del ciclo del camión a esta configuración. ¿Cómo lo hacen? Divido los 700 por los 40. ¿Ya? Perfecto. Después tendría dos uphill, uno cargado y uno descargado, ¿no? Sí, señor. Y ahí los 2300 por los 20 y los 25. ¿Ya? Y así con el downhill. Y ahí me dan tiempo hacia el botadero, ¿no? Correcto. Yo le pondré un 7. En la presentación. Ahí dice la presentación. ¿Está bien? Esa es la metodología. ¿Todos entendieron eso? No. Ya. ¿Quién no entendió? Yo. Ya, pues, deja de escribir. Pues. No te estoy viendo. Pero si lo estoy grabando. No, quería hacerlo así con la mano. Ahí, ok. ¿Y cómo lo estoy haciendo si no lo entendiste? Vamos a hacerlo ahora. Ya. Sí. Ok. Ya. ¿Qué no entendiste? ¿Qué parte? ¿Qué hermano no entendió nada? ¿O entendió un poquito? ¿O entendió la mitad? La mitad, ya.
¿El concepto se entiende? Primero, Sí, sí, ¿por qué tenemos que hacer esta discretización? Porque recuerden, estamos en la partida, aquí. El camión es cargado, ¿cierto? El camión es cargado. ¿Ya? Entonces el camión va a tener generalmente tiene una plana, ¿sí? Que está en el banco, ¿cierto? Hay una parte plana, luego empalma la rampa y empieza a subir, ¿sí? Por lo tanto, parte del flat es básicamente la primera parte del camión. Y luego, probablemente, en estos tramos de acá, también en general hay varias partes que son planas, en general. ¿Ya? Podría destruir y luego empieza a subir dependiendo a cómo va la construcción del terreno. Entonces el camión es cargado, parte en plano a una velocidad, luego empieza la marcha, ¿cierto? Disminuye su velocidad, alcanza a pasar un par de marchas para generar la velocidad máxima y luego el camión empieza a subir. ¿Sí? Por lo tanto, ahí obviamente hay otra marcha donde el camión empieza a subir cargado. ¿Sí? Y recorre toda esta información hasta su destino, va cargado. Entonces, ¿por qué aquí pues yo podría darle cargado y acá vacío? ¿Ya? Subiendo y bajando, aquí la única diferencia es que aquí sería 2000 y ese sería 3000. Porque al revés, te estáis devolviendo. ¿Sí? Por eso aquí básicamente 1, pero si se los paso abiertos, estos son los mismos, no tenéis por dónde. A menos que, obviamente, tú tengas otra ruta para devolverte, que también podría ser. ¿Ya? Pero en general estamos haciendo el caso que está usando la misma ruta para volver a ser cargado por el equipo cardíaco. ¿Ya? Pero podría a lo mejor tener otra rampa que solamente sea para devolverse. Claro. Y ahí esta parte cambia. Podría cambiar. No lo Ahí había tenía otra pensado, rampa. no lo había pensado. ¿Ya? Entonces, recorro en general como una suma total. Recuerden que esta es la distancia total. 5.000 metros. 5.000 y los 5.000 metros están distribuidos en 700 metros de plana, 2.300 que son en pendiente subiendo y que son bajando. Eso es en un sentido. Luego me devuelvo, voy a volver a tener los 700, porque tengo que pasarlo, y luego voy a bajar, voy a subir y voy a bajar hasta llegar al mismo destino. Entonces, estos 700, que son metros, yo sé que en plano, cargado, yo tengo 40 kilómetros por hora. Entonces, si tengo los 700 metros dividido por los 40 kilómetros por hora, voy a tener el ciclo que tiene el camión cuando anda en plano. ¿Sí? Luego, como está cargado subiendo, voy a tener 2.300 metros que tengo que recorrer cargado y subiendo. Entonces aquí me voy a la planilla donde dice que está cargado y subiendo son 20 kilómetros por hora. Entonces serían los 2.300 metros dividido por los 20 kilómetros por hora y ahí yo tengo el ciclo cargado subiendo del camión. Y así sucesivamente para esto. Luego, el camión descarga y se devuelve. Entonces, al devolverse, obviamente, ahora le cambia la configuración. Viene vacío, subiendo, que sería ese. Entonces, ahora viene vacío, subiendo, vacío, bajando, y el plano da lo mismo. Entonces, el ciclo total sería eso. Eso. Ese es el total. Es el total ciclo puro del camión.
Entonces aquí tengo la ponderación. Y esto, ahora, bien, si yo lo hago con distintas fases, voy a tener lo mismo, con distintas fases, pero para que se vea efectivo cuál es la distancia total y el tiempo total en el periodo, yo tengo aquí los tonelajes para hacer la proporción. Pero en la fase igual no cambiaría la distancia, profe. ¿Sí? Igual, entonces el clave del output, todo eso va a ser distinto igual. Correcto. Claro, porque aquí, por ejemplo, yo podría agregarte la distancia hacia el mineral. Entonces voy a tener probablemente esto sea igual hasta aquí, y de aquí para acá lo tengo distinto. ¿Me fijáis? Porque voy hacia otro lado. Entonces, todo el completo son 3 kilómetros, entonces a lo mejor aquí tengo son 500, acá a lo mejor son 1000, ¿Y esto está en minutos o son 1000 y estos son 1500. Y ahí tengo los 3 kilómetros. ¿Cachai? Entonces, ¿cuál sería el tiempo del ciclo total? Yo tendría que calcular primero cuál es la distancia equivalente en ese periodo y luego calcular el tiempo del ciclo. Y ahí yo tengo el total. Pero no trabajas. ¿No? Tengo el T discriminante. Entonces, ¿cómo yo lo hago? Ahí yo pondero por cuánto yo tengo que trasladar para poder sacar la proporción. Es como una ley condenada. Y saco la proporcionalidad y con eso lo sumo y tengo la distancia equivalente. Y ahí calculo el ciclo. Es lo mismo, pero lo empiezo a hacer un poquito más complejo. Pero es lo mismo. Ahora te lo tiro por fase y te tiro 2 fases, mineral elástico, las 2 fases y te doy los tonelajes. Calcúlame el ciclo por fase. El ciclo por fase y el ciclo total. ¿Se lleva mucho? ¿De qué? El total. No sé, son datos inventados. No, Así pero. que no sé. A ver, a ver si lo hice mal o no. No. Porque lo primero era dividir, el 700 se dividía en los 40 kilómetros por hora. Sí, pero no es. Tenés que hacer una conversión primero. ¿Lo hiciste? ¿La conversión a metros? No. Esto tiene que verlo a kilómetros. Si tenéis kilómetros por hora. Ya, va mal, ¿viste? Ahora, el número tenía que hacerte sentido. Señora. Si el 9 kilómetros, aproximadamente, con un perfil parecido, son 51 minutos. ¿Y cuánto es una distancia prudente, profe? Eso depende. Depende del proyecto. Depende de la mina, depende de dónde tenéis. Obviamente uno tiene que tratar de tener, si es que te dan las condiciones, tener el charcado lo más cerca posible y el botero también lo más cerca posible para tener menor distancia. Porque, de nuevo, como te pega tanto en el mina, esto es lo que tenéis que tratar de optimizar. Y si le tiene una. Y la ruta de transporte tenés que tratar también de buscar la mejor ruta, la más corta. Y si le tiene una tarea para y me miro todo eso. También, pero los diseños tenés que hacerlo basado en la ruta. Probablemente tenés que hacer un poco más ancha la rampa. Si es que vaya a usar un chancador que sea móvil o vaya a tener un chancador en un sentido, en un solo sector, entonces tenéis que irse seguro que no lo vaya a mover para que la flota llegue ahí y de ahí para arriba tire el material por correo. Y ahí minimizar la distancia, efectivamente. Ok, ¿se entendió esto?
No es difícil. Pero si yo se los complejizo un poquito más, pero es lo mismo. Pero es lo mismo. Estudien esto. Me voy a poner 5 puntos a ver. Que la está listo. 7. Tendría un 6. ¿No? ¿Sí? Profe, ¿qué pasaría si tengo demasiadas pendientes distintas? ¿Tendría que hacerlo en interno? ¿O no? Ahí yo he visto que se discretiza bastante, por ejemplo, entre menos 2 y 2, entre 2, entre menos 2 y 4, entre 4 y 6, entre 6 y 9 y sobre 9. La única diferencia es que esto vaya a tener, lo que sí tendréis que tener velocidades para cada uno de ellos tramos. Para cada pendiente por separado. Ah, ya. Por algo está ahí, porque se supone que tenéis discretizado, por algo tenéis tanta separación, entonces eres capaz tú de poner velocidades para esos tramos. Y eso va a depender de las marchas. Esa es la curva Ripple, en el fondo. Ahora, en general, uno hace esto, una flat para arriba y para abajo, con ciertas pendientes y chao. Porque es más difícil tener así tan... O sea, en términos numéricos yo te podría abrir en 6, pero velocidades en cálculo. En términos numéricos prácticos se puede. Pero en general, con eso funciona. Funciona bien. Vamos a ver si me lo llevan. Seguimos. Con los tonelajes. Ahí sí. 23 minutos. Igual. Ahí sí. Ahí hace sentido. Ahí ya 500 metros. No, eso no lo Oye, ¿dónde te lo ponen? Ya, seguimos. Buenísimo. Entonces ahora, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿Cómo el dimensionamiento de equipos? Primero calculamos los rendimientos, ¿sí? Y en base a los rendimientos ya podríamos saber cuántos equipos en realidad necesitamos. ¿Ya? Entonces, para poder dimensionar la flota se requiere conocer el plan minero, las condiciones de mantenimiento, la disponibilidad, la utilización de los equipos, así como también los rendimientos de equipos por hora efectiva. Entonces, un ejemplo sencillo. Oh, no sé qué dice. Perdón. No como si se lo hubiera desconectado el disco duro. Ahí está. Se me... algo... acá. Ok, entonces acá, como dice, por ejemplo, para las perforadoras, ¿qué es lo que necesitamos conocer para poder calcular el diagrama de disparo y los requerimientos del plan minero? ¿Ya? Aquí ya le estamos poniendo el plan minero a los cálculos. ¿Sí? En el anterior no era necesario el plan minero porque solamente estamos calculando rendimientos. Pero ahora sí necesitamos saber respecto al plan minero para poder capturar cuánto es el equipo que yo necesito. Entonces, tengo una alimentación a plantas de 60.000 toneladas por día. Tengo una REM de 3. Tengo el Baden, ¿cierto? Aquí ya es diagrama de 7 metros y tengo el espaciamiento de 8 metros.
¿Ok? Tengo la altura del banco, la pasadura, tengo la densidad del material, la velocidad de perforación y tengo la disponibilidad y la utilización. ¿Ya? Tenemos todos los datos. Entonces, ¿cuál es el número de pozos según el plan minero? Tengo el volumen de la tronadura, que sería el Bardem por el espaciamiento, ¿cierto? Por la altura, por la densidad. ¿Cuántos pozos necesito? Necesito, como voy a alimentar 60.000, por la cantidad de toneladas por pozo, y ahí tengo la cantidad de pozos por día. ¿Cuántos son los metros a perforar? Serían la cantidad de pozos por la altura, ¿cierto? Que sería el H, y por la longitud, por, digamos, el 3 era por la red. No, perdón, en la pasadura, esa es, perdón, por la pasadura. Luego tengo el tiempo efectivo, que sería los metros a perforar por la velocidad, ¿cierto? Y tengo la cantidad de horas efectivas. Después el número de perforadoras sería la cantidad de horas de perforación que tengo, dividido por los 24, por la disponibilidad, por la utilización, y eso me da 1,85 perforadoras, en el fondo son 2. ¿Sí? Y lo mismo hago para el estéril. Como tengo la razón estéril mineral, y tengo la cantidad de mineral, puedo saber cuánto es el estéril que yo genero, y hago lo mismo anterior, y tengo que en este caso me da 5,56 o 55 perforadoras, que serían 6, por lo tanto el total de perforadoras es 8. ¿Ya? Ahí tengo un ejercicio sencillo. Los pozos requeridos, los 60.400. Los 1.400 es la cantidad de toneladas que tengo por pozo, que es el Bardem por el espaciamiento, por la altura del banco, por la densidad. Esa es la cantidad. ¿Y los 60.000? Es los 60.000 toneladas por día, que es el mineral. La cantidad de mineral por día. Y ahí tengo los equipos. Las palas. Es lo mismo, disponibilidad, utilización, mineral requerido a cargar, rendimiento. Aquí les doy todos los datos, pero podría ser que a lo mejor les doy las disponibilidades y ustedes tienen que cargar, tendrían que sacar, por ejemplo, el rendimiento de la pala, aparte. Y les doy la información con el tiempo de ciclo para calcular el rendimiento. Entonces, el tiempo efectivo serían los 60.000 toneladas por día, ¿cierto? Por el rendimiento de la pala, y eso me da 25 horas como efectiva. Número de pala serían los 25, dividido por 24 por la utilización y por la disponibilidad, y eso me da 2 palas. Y para el estéril es lo mismo. Y al final necesito 6 palas. Y eso se puede sacar, profe, multiplicando el número de palas del mineral por la red, el 1,36 por 3. Nunca lo he hecho así, tan directo. Podría ser, pero me aseguro si el cálculo bien. Pero podría ser. En esta condición se podría. Lo que pasa es que tenía el mismo rendimiento tanto para mineral y lastre, y por eso te da prácticamente, se puede hacer lo que dices tú. Pero en general, a veces la pala de lastre es mayor, tiene más capacidad que la pala que está trabajando en mineral. Eventualmente, podréis tener 2 palas diferentes. Una de 73 para el mineral, por ejemplo, una de 73 yardas cúbicas para el lastre, y podréis tener una hidráulica de 55 para mineral, por ejemplo. Y ahí no te da lo mismo, ¿ya? Pero en este caso, sí.
Los camiones, bueno, los camiones ya básicamente muy parecido ya. Tenemos la disponibilidad, la utilización, el mineral requerido, el rendimiento al chancado. Acá tengo el dato del rendimiento al chancado, que son 600 toneladas por hora. Y en base a eso se puede determinar los camiones, que sería el número, el tiempo efectivo del carguillo, ¿cierto? Que sería la cantidad de mineral que estoy pasando por el rendimiento del chancado, y dice que el chancado son 100 horas. Entonces los camiones serían para alimentar full y mantener saturado el chancado, serían los 100 dividido por los 24 por 85 por 0,8, que son la utilización y la disponibilidad, y ahí yo necesito 6 camiones para mantener full el... Por eso que usted decía que si yo tengo mal de atrás, Sí, pues. porque si el 85 no está bien de atrás, sale mal. Da lo mismo que tengáis bien calculado todo, pero va a estar malo. Porque en este caso, en los camiones te estáis pelando en 7 millones de dólares. Entonces, lo que hay que corroborar siempre son los valores que están dentro de los paréntesis. En realidad todo. Es que Que todos tus cálculos, no necesariamente. Yo te puedo dar toda la información, calcúlame el ciclo del camión, calcúlame el rendimiento del camión y dime cuántos camiones yo necesito. Y tenéis que calcular todo. ¿Aquí está el considerado el mantenimiento, ¿sí, profe? Sí, está todo ya ahí, el dato tiene todo. Entonces, claro, aquí yo le estoy dando hartos datos para que vean el cálculo final, pero yo les podría pedir cuál es el rendimiento del camión. Calculen el rendimiento dado y les doy la información requerida, obvio. O sea, todos los cálculos van a tener el sustento para hacer el cálculo bien. Pero si me equivoco acá, tengo malo el cálculo, no me funciona. Porque finalmente yo les puedo decir, ¿cuál es el CAPEX que yo necesito para cumplir mi plan minero? Y para eso necesito estimar súper bien la flota de equipo, luego esa flota multiplicar por cuánto valen, y ese es el CAPEX. Entonces, si me equivoco en uno de lo que sea, va a estar malo el CAPEX. Por eso aquí es como, está bueno, está malo. Y los equipos auxiliares, que también se calculan, hay aquí algunas fórmulas, hay como unos tecnicismos también, que normalmente no se calculan los rendimientos del equipo de auxiliares. En algunos casos yo he visto que también los calculan, pero hay otros que usan como formulismo propios de las compañías, ¿ya? Entonces, por ejemplo, que los bulldozers, ya, cada 2 por cada pala. Ahí tú tenías una regla. Si tengo 4 palas, tengo 8 bulldozers. Listo. O calcular el rendimiento y todo el tema. Igual toma ese criterio, bueno, que yo lo conocí así, que cuando, por ejemplo, yo cargo un camión, una pala, siempre es una pala más. Por ejemplo, si me da 3.6, son 4. Sí, son 4. Ya. Sí. Sí, porque ese punto 6... Estúpido cargar la mitad de la pala. No, y además que depende cómo tengáis la configuración de las fases, esas no las vaya a poder estar moviendo. ¿Cachai? Entonces, esta pala que está aquí se va a morir en este desarrollo, y ese punto 6 que lo vaya a tener ahí no la vaya a mover y después volver a... No. Es una más. Entonces, si es 3.2, 4 palas. Sí. Después el Wheeldozer, por ejemplo, uno por cada pala y agreguémosle uno por cada botadero, por ejemplo. Son criterios. Las motos no liberan ahora lo mismo y los camiones aljibes también. Ahí hay unos criterios, pueden encontrar otros que también pueden ser válidos, sí. O calculan en base a los rendimientos de estos equipos, también se pueden calcular la cantidad. ¿Ya? Son criterios. Otro criterio, por ejemplo, que el número de palas eléctricas más número de palas hidráulicas dividido por los botaderos activos partido por 0,85. Ahí hay otra fórmula. Ay, perdón. Los bulldozers, por ejemplo, son los bulldozers más 1. Las motos, los camiones dividido por 10. El camión aljibe son los camiones dividido por 10. Camiones de combustible son los camiones dividido por 20. Lo encontré. Criterios. No hay una... No te puedo decir por qué.
Son algunos criterios o descriterios, dependiendo. Y, por ejemplo, la última lámina de la mano de obra, que para estimar la mano de obra necesaria para los equipos minas se considera el número nominal de los equipos, ¿ya? En el fondo son los operadores. Entonces ahí ustedes tienen que saber, si tengo 40 camiones y tengo 2 turnos, a lo menos yo necesito 80 viejos. Y si tengo un turno de descanso, tengo 40 viejos que están descansando. ¿Sí? Entonces en el fondo necesito 120 personas para suplir los 40 camiones. ¿Ya? Por eso es importante tener bien calculado también los equipos. Porque en base a eso también yo calculo cuánta son la gente que yo necesito, los operadores. Ahora bien, por ejemplo, para los staff de mantención, que yo puedo también tener considerado los staff de mantención como propios, o también los puedo externalizar, todo el servicio de la mantención. Entonces yo externalizo todo el sistema. Pero si yo los quisiera calcular, aquí hay un criterio también que dice que es el número de equipos por 4 multiplicado por 1 más el porcentaje de ausentismo o absentismo más las vacaciones. ¿Ya? Y, por ejemplo, estos son para los drilling y los cargueos y perforación, ¿cierto? Y para los equipos que mueven tonelaje, sería el número de equipos por 4 más el absentismo, las vacaciones y por la disponibilidad. Y los mantenedores sería 1,3 veces el número de operadores. Ahí hay una receta también, que la saqué de un lugar. Y el factor de entre 3,5 y 4% se pueden utilizar para lo que es el absentismo y las vacaciones, respectivamente. Adicionalmente, el promedio de la disponibilidad de 83% fue usado para estimar todo lo que tiene que ver a los requerimientos de soporte para los camiones y para los equipos de apoyo. Y ahí hay otro criterio. Estos, por ejemplo, son criterios. Yo he visto en algunos cálculos, por ejemplo, que el factor para el absentismo y las vacaciones multiplican un 10%. ¿Ya? Porque finalmente tú tenés que tener, cuando el viejo se va de vacaciones, tú tenés que tener a la persona que esté trabajando. No podéis dejar, el equipo no se va de vacaciones. ¿Cachai? Entonces tú tenés que, cuando la gente se va de vacaciones, tiene que haber un reemplazo para que acuérdate que necesitamos que la operación sea continua. Entonces, si el viejo se enferma, también tú tenés que tener eso incorporado dentro de tus cálculos, que tenés que tener una persona adicional si es que se enferma. ¿Cachai? Entonces, todo eso lo tenés que tener tú cuantificado dentro de tus costos. Si no lo tienes cuantificado, ese costo no va a estar ahí como provisionado y va a ser un costo adicional. ¿Alguna consulta? No, las voy a subir hoy día, voy a subir todas estas cosillas. La voy a dejar hasta aquí, me queda otra, pero no la voy a pasar hoy día porque yo creo que ya están saturados. No, habían 2 que había que mandarlo a lavarse la cara, ¿no? ¿La prueba de la otra? ¿O más cosas? Entonces todo esto hasta aquí es la prueba. Lo que les voy a pasar, lo que me queda pendiente va a ser para el examen. Ah, ya. Entonces, la prueba va a ser solamente de... Hasta acá. No. Este es el hasta. ¿Y acá? ¿Y él? Acá.
Hoy día lo manda. Tienen que hacer método. No, ahora les voy a mostrar el temario. Déjenme buscarlo. Bla, bla. ¿Dejé compartir? Sí. Ahí sí. Voy a buscar el temario para mostrárselo, que también lo voy a subir. Esto al final igual afecta el valor del proyecto, ¿no? Como el tema de la inversión y todo eso. Sí, pues. Esto es parte de lo que necesitáis para poder determinar el valor del proyecto. Ok, miren. Aquí lo encontré. Está súper bonito. Se los voy a enviar también. Oye, tengo pego y video. Ya, entonces, le estoy, obviamente, evaluación técnico-económica, proyecto minero, algo. Hay una fotito bonita, preparado por, ahí vienen los integrantes del grupo, la fecha. Tabla de contenidos. Debe venir un resumen, obviamente un resumen ejecutivo que tenga sentido el resumen ejecutivo, no que cuenten una historia y al final no digan nada, ¿ya? El resumen ejecutivo es el proyecto tanto, tiene ubicado en tal lado, cuenta con la siguiente reserva, bla, 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 esto es tanto de equipo, etc. Esas son las cosas importantes, ¿ya? Un resumen. Luego, objetivos y alcances, antecedentes generales del proyecto. ¿Cuáles son los antecedentes generales? ¿Dónde está ubicado? Eso lo definen ustedes. ¿Ya? El proyecto ubicado ustedes lo definen dónde. ¿Ya? Que tiene acceso por tal lado, tal cosa, etc. ¿Sí? Información base, el modelo de bloques que se entregó, ¿cierto? ¿Qué variables tiene? Pueden generar una ubicación global, lo que sea. ¿Cuánto en recurso medio indicado tiene o lo que sea? La topografía y cualquier otro antecedente que usted considere que es importante mostrar. Análisis de la optimización de RIP. Viene la preparación del modelo de bloque, los parámetros económicos, los parámetros técnicos, resultados de la optimización, selección de PIT final, secuencia de fases, ubicaciones. ¿Ya? Ahora, si ustedes se fijan, presentación 1. Pero es el mismo formato de mostrar imágenes y... No, este es un informe. Bueno, hay que pescar todas las presentaciones y... Este es un informe técnico, no es una presentación. Muchas fotos. Son las fotos necesarias. Nada más. Tienen que hacer buenas fotos. ¿Fondos negros? No. Es que tengo fondo negro. Después, diseño de fase y final, parámetros geotécnicos, diseño de fase, ubicaciones, comparación, optimización, diseño operativo. Presentación 2. Pero aquí tiene que venir bien. Plan minero. Desde la referencia, el plan minero, diseño botadero. Acá fotos por pedir se puede seleccionar el botadero, podría ser. Cálculo de equipo. Y esto lo voy a pensar. Está complejo. Porque no sé si vamos a alcanzar. Creo que la secuencia de llenado esa que muestra como por colores. No sé, el short term No, schedule. no. Ese es para hacer plan. No, las fotos por periodo es como tu mina va avanzando por periodo. ¿Y cómo va a ver? Por eso probablemente yo les voy a preparar una presentación para ver cómo se hace. ¿Ya?
Y esto creo que lo voy a pensar, pero yo creo que no vamos a alcanzar a hacerlo. ¿Ya? Pero sí hasta aquí. ¿No podría ayudar con eso? ¿Con qué? La preparación del modelo Logger, por ejemplo, si nos podría decir qué corresponde cada tipo de roca, porque ¿Tenés la pura roca el modelo? ¿Tenés la roca 55, nada más? la otra sería este. Y si le agregamos CAPEX, ¿podemos eliminar lo de arriba? Si le agregáis CAPEX, tenéis que calcular los equipos. Pues. Sí. No. O sea, los equipos los tenéis que... Sí. Ya, agregamos CAPEX entonces. El OPEX no, el CAPEX sí. Era si hacíamos eso, podíamos eliminar una arriba que tengamos malo. Cambio equivalente, profe. Ya lo vamos a dejar ahí. Vaya, sí, tiempo. La boca. Listo. ¿Lo ignoro? Dejémoslo hasta aquí. Lo voy a dejar hasta aquí. ¿Ya puedo grabar eso? No sé. Ah, se escuchó que... No, está bien, estamos grabando.